Detente. Sí, tú. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia bíblica más. Es el relato oculto de un ser tan imponente, tan desafiante, que osó enfrentarse cara a cara no solo con Moisés, sino con el mismo Dios. Un nombre que pocos se atreven a pronunciar. Un gigante que la Biblia menciona con pocas palabras, pero que su sola existencia hizo temblar las montañas, hizo correr ejércitos enteros y dejó marcas imborrables en la historia de la humanidad. Un hombre, no, un coloso, un titán, el último de su estirpe, el rey absoluto de Basán. Oje, pausa dramática. En un tiempo donde los hombres aún recordaban los pasos de los Nefilim, donde las sombras de los Refaitim se alzaban en las cimas y donde la palabra temor tenía peso, surgió él, de cuerpo impenetrable, de alma arrogante y de voluntad tan dura como el hierro de su cama, una cama que medía casi 4 metros de largo, hecha para contener no solo su cuerpo sino su ego. Pero, ¿quién era Og? ¿Por qué la Biblia lo llama el último de los gigantes? ¿Y cómo es posible que un solo hombre se atreviera a desafiar al pueblo elegido de Dios justo después de la caída de Jericó? Esto no es ficción, esto está escrito, pero enterrado, oculto en las sombras de Deuteronomio, en los ecos de Números y en los susurros de las leyendas cananeas. Hoy vas a escuchar lo que nadie te cuenta en los sermones. Hoy te revelaré la historia maldita del gigante que quiso matar la promesa de Dios, un guerrero de otro tiempo, un enemigo que no solo enfrentó ejércitos, sino profecías, un ser que caminaba como un hombre, pero era recordado como algo más. Pausa lenta para absorción. Y antes de que te sumerjas, haz lo siguiente: dale like a este video ahora mismo si te apasionan los secretos ocultos de la Biblia. Comenta con una sola palabra, gigante, si alguna vez habías oído este nombre, y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple narración, es una advertencia, una revelación y una bomba de conocimiento que cambiará la forma en que ves el conflicto entre lo humano y lo divino. Giro dramático. Og no era un mito, era real, y su caída marcó el fin de una era, porque cuando los gigantes caen, el mundo cambia para siempre. ¿Estás listo? Entonces no parpadees ni por un segundo, porque este viaje apenas comienza. Antes de que la espada chocara contra el escudo, antes de que las montañas temblaran bajo el peso de su furia, antes de que el nombre de Og se convirtiera en susurro prohibido, existió un niño gigante, nacido en las cumbres heladas del monte Hermón, allí donde el aire arde de frío, donde las águilas vuelan como reyes del cielo y los vientos hablan con voz de espíritu, nació el último de los Refait. Los Refait, aquella raza de colosos que, según las escrituras, fueron descendientes directos de los antiguos Nefilim, seres que caminaban como dioses, pero caían como hombres. Og no era el primero, pero sería el último. Desde pequeño fue entrenado en las artes del combate. Su padre, un guerrero de renombre entre los suyos, le enseñó a blandir una espada que medía tanto como 2 hombres, a levantar con una sola mano piedras del tamaño de un buey, a no inclinar la cabeza jamás, a no ceder, a no temer, y más que eso, le enseñó a odiar la debilidad. Los hombres pequeños, le decía, no conocen el peso de un reino, no saben lo que es defender un linaje. Og lo escuchaba en silencio, mientras sus músculos crecían, su espalda se ensanchaba y su corazón se endurecía. Y así, en ese trono de nieve y granito, nació el futuro rey de Basán, un gigante no solo en cuerpo, sino en alma. Pero Og no se convirtió en leyenda solo por su fuerza, se convirtió en mito por su ambición, por sus conquistas, por levantar fortalezas donde solo había ruinas, por sembrar miedo en corazones que jamás habían temido nada. Desde sus primeros enfrentamientos, su nombre se transformó en una amenaza. Arob, Edrei, Salcá. Cada batalla era una sinfonía de acero, sangre y gloria. Donde Og marchaba, la tierra se abría. Donde Og rugía, los enemigos temblaban. Su espada cortaba el aire como si fuera fuego líquido. Y su cama, la famosa cama de hierro, mencionada por Moisés mismo, no era un lujo sino un trofeo, una proclamación silenciosa de que no existía criatura en Canaán que pudiera igualarlo. Pero la historia no se escribe solo con victorias, ni la Biblia se ocupa de mencionar a cualquiera. Algo cambió. Un rumor comenzó a esparcirse por los valles. Un pueblo sin patria,
Siria, liderado por un profeta con rostro encendido y palabras de fuego, un pueblo que no conquistaba por fuerza, sino por promesas, un pueblo que marchaba bajo un estandarte invisible, un Dios que no tenía estatua, ni templo, ni rostro, pero que abría el mar, que destruía imperios con solo un soplo, que derribaba muros con trompetas y hundía reyes con plagas. Og escuchó y rió. Supersticiones de esclavos, murmuró con desprecio, pero en el fondo algo se movía. En sus sueños veía columnas de fuego, ejércitos sin armadura, pero con ojos como brasas, y un bastón, un simple bastón de pastor, que hacía temblar la tierra. La amenaza aún era lejana, pero su sombra ya se proyectaba sobre Basán. Y Og, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar no una guerra, sino su juicio. La tierra de Basán no era solo fértil, era temida. Desde los días antiguos era considerada un umbral entre lo humano y lo sobrenatural. Sus colinas no eran simples montañas, eran testigos. Sus valles no eran simples campos, eran cementerios de gigantes caídos. Y su rey, Og, era más que un monarca, era un símbolo, el último guardián de un linaje maldito. Mientras en otras regiones los reyes firmaban tratados, Og tallaba sus leyes con piedra y sangre. No gobernaba con palabras, sino con poder. No convencía, dominaba. Cada ciudadela construida bajo su reinado era una extensión de su voluntad. Cada torre era una advertencia, cada soldado un reflejo de su implacable visión. No necesitaba un consejo, no aceptaba profetas y mucho menos toleraba amenazas invisibles. Sus arquitectos diseñaban murallas tan anchas que 2 carros podían correr sobre ellas. Sus herreros forjaban armas de tamaño y peso inimaginables para un humano común. Sus ingenieros excavaban túneles secretos por debajo de sus fortalezas para asegurar que incluso en una invasión, él tendría escape, contraataque y control. Pero a pesar de toda esa preparación, había algo que escapaba a su comprensión: el murmullo que venía del sur. Primero, eran solo rumores. Los hebreos han cruzado el Mar Rojo. Un faraón ha muerto ahogado. Un profeta camina con fuego sobre la arena. Og se burló. Después, llegaron historias más difíciles de ignorar. Un pueblo nómada ha derrotado a los amorreos. Jericó ha caído sin que una sola lanza fuera arrojada. Las murallas no fueron destruidas por armas, sino por sonidos. Og se levantó de su trono. Sus generales estaban inquietos, pero no lo decían. Solo sus ojos lo delataban. Esa forma en que miraban hacia el sur, como si esperaran un desastre que aún no había llegado. Fue entonces cuando Og ordenó una reunión de emergencia. Solo los más cercanos fueron convocados, entre ellos su comandante de caballería, su sumo sacerdote y un espía recientemente regresado del valle del Jordán. «Habla», ordenó Og con voz de trueno. El espía tragó saliva. «Mi señor, no son como los otros. No pelean por territorio, no buscan gloria. Ellos obedecen algo. ¿Alguien? ¿Un rey? No, algo más. Lo llaman el que es. No tiene forma, pero lo siguen como si estuviera delante de ellos». Un silencio pesó sobre la sala como una piedra. Og frunció el ceño. «¿Y qué hace ese el que es?» «Lo imposible», susurró el espía. «Parte el mar, hace brotar agua de la roca, mata con plagas y protege a los suyos con una columna de fuego». La risa de Og retumbó en los muros. «Entonces será un placer aplastar a su ilusión. Yo soy Og, el último de los gigantes. Que venga ese Dios sin rostro, verá lo que es un verdadero poder». Pero en la soledad de su alcoba, Og no reía. La cama de hierro donde dormía, ese monumento a su fuerza, ya no parecía tan segura. Soñaba con ejércitos de hombres que no huían ante su rugido. Soñaba con un bastón que detenía sus manos. Soñaba con el silencio, porque eso era lo más perturbador de este enemigo. No gritaban, no rugían, no proclamaban su fuerza. Marchaban en silencio, como si la victoria ya les perteneciera. Al amanecer siguiente, Og subió a lo alto de su torre de vigilancia. Desde allí podía ver más allá del valle, hacia las tierras que una vez fueron de los amorreos. Ahora eran ruinas, tierra quemada. Tiendas hebreas ondeaban donde antes flameaban estandartes cananeos. «Esto ya no es guerra», murmuró para sí. «Esto es exterminio». Aquel día ordenó preparar sus ejércitos, no solo a sus hombres, sino a sus bestias de guerra, toros entrenados, arietes de granito, catapultas gigantes.
gigantes. Si el enemigo venía con milagros, él respondería con terror. Los días pasaron como nubes pesadas sobre Basán. Los vientos ya no traían cantos de victoria, sino olor a incertidumbre. Y Og, aunque aún sostenía el cetro con puño firme, comenzaba a sentir que su reinado era una vela expuesta a un huracán invisible. Desde el sur llegaban noticias como puñaladas. Los israelitas no tomaban las ciudades caían ante ellos, sin asedios prolongados, sin negociaciones, sin treguas. Og empezó a notar algo inquietante. No eran los números lo que lo preocupaba, ni siquiera las habilidades militares, era la forma. Marchaban como si fueran uno, avanzaban con ritmo, sí, pero sin prisa, y sobre todo, sin miedo. Una noche, mientras el Consejo Real discutía estrategias, un mensajero irrumpió con el rostro desencajado. Mi señor, han cruzado el Jordán, y Jericó ha caído. Sus muros se vinieron abajo por un grito, sí, un clamor unido, trompetas, voces, y luego polvo, silencio y conquista. Los ojos de Og se encendieron, se levantó de su trono, caminó por la sala como una fiera encerrada. ¿Dónde están ahora? Avanzan hacia nosotros, por el norte. Silencio. Y entonces Og pronunció palabras que nadie esperaba. Que vengan, les mostraré lo que es enfrentar al verdadero poder de esta tierra. Ordenó reforzar los muros de Edrei, su ciudad más fortificada. Mandó construir barricadas adicionales. Reclutó a todos los hombres en edad de empuñar un arma. Y aún más, llamó a los ancianos, a los sabios, a los sacerdotes. No por consejo, sino por señales. Hablen. ¿Qué dicen los antiguos escritos? ¿Alguna vez un pueblo como este cruzó nuestras fronteras? Uno de los sabios tembló antes de responder. Sí, hace siglos, un pueblo sin rey, pero con fuego en los ojos. Fueron detenidos. Pero uno regresó, un hombre llamado Moisés. Y ahora ese pueblo regresa, pero Moisés ha muerto. ¿Y quién los lidera? Un hombre llamado Josué. Dicen que fue discípulo del profeta, que camina con su espíritu y que Dios está con él. El nombre quedó flotando como un presagio. Josué, no un rey, no un gigante, solo un hombre, pero con algo que Og nunca tuvo, una promesa. Durante la noche previa al gran movimiento, Og no pudo dormir. Su cuerpo estaba fuerte, su ejército estaba listo, su reino estaba blindado, pero su espíritu dudaba. Desde su torre observó las fogatas enemigas a lo lejos. Parecían pocas, pero estables, ordenadas, tranquilas, y entonces escuchó algo que lo heló, un canto. No era grito de guerra, no era himno de sangre, era adoración, como si los soldados hebreos no se prepararan para matar, sino para obedecer. Og volvió a su cama, la cama de hierro que tantos respetaban. Se sentó en el borde, con la espada sobre las piernas. Recordó las palabras de su padre. Un rey no teme, pero un sabio escucha al temor. Y por primera vez, Og se sintió dividido, gigante por fuera, hombre por dentro, sombra entre la fe y el orgullo. Al amanecer, cuando el cuerno de guerra sonó, se levantó como un dios, pero con el alma de un condenado. El amanecer rompió con un fuego dorado sobre el valle de Edrei. Las sombras de los gigantes ya no se alargaban. En su lugar, el temor se apoderaba del aire. Og el coloso, el último de los Refaít, se alzó de su trono de hierro con pasos que hacían temblar la tierra misma. Su mirada, feroz y desafiante, atravesaba la distancia, buscando al enemigo que se acercaba con una calma que lo enfurecía. Del otro lado, Josué lideraba a su ejército con una serenidad inexplicable. Sin armaduras ostentosas ni gritos de guerra, marchaban firmes, decididos, como si una fuerza invisible guiara cada paso. Las trompetas resonaban con un sonido sagrado y sus cánticos llenaban el aire, reverberando en las montañas y haciendo vibrar hasta las piedras. El choque fue brutal. Og se lanzó al combate con la fuerza de 1000 tormentas. Su espada trazaba arcos mortales, derribando a decenas de guerreros con cada golpe. Pero no importaba cuántos cayeran. El ejército hebreo avanzaba implacable. Su fe parecía un escudo invisible que lo protegía de la desesperación. En un momento crucial, Og sintió un golpe sordo en su espalda. Una flecha atravesó su armadura, un dolor desconocido lo sacudió. Giró para ver a Josué, erguido en la cima de una colina, brazos extendidos al cielo, invocando un poder que Og no podía comprender. La tierra tembló bajo sus pies y una tormenta oscura se formó sobre el campo de batalla. Og cayó de rodillas. Su espada, que había sido una extensión de su voluntad,
tempestad, cayó al suelo con un estrépito. Por primera vez, el gigante sintió miedo, el miedo que ni su fuerza podía disipar. Josué bajó lentamente hacia él, sin armas, solo con la presencia de alguien que sabe que la victoria está escrita. No soy yo quien te derrota, dijo con voz firme, es el Señor de Israel quien dicta tu destino. Og alzó la vista hacia un cielo cubierto de nubes oscuras. Comprendió que su poder terrenal no podía competir con la voluntad divina. La tormenta estalló con furia y el último titán de Basán quedó vencido. Su reinado llegó a su fin. Después de la caída del gigante, el mundo cambió para siempre. Basán, aquella tierra imponente que había sido sinónimo de poder y temor, se rindió ante un Dios invisible pero implacable. Los nombres de los Refait desaparecieron lentamente de las crónicas humanas, dejando solo ecos y leyendas. Pero la historia de Og no terminó con su derrota. Su cama de hierro, aquella que había simbolizado su supremacía, fue preservada como un monumento a la mortalidad de los gigantes, un recordatorio perpetuo de que por más grandes que seamos, existe un poder que trasciende la fuerza física. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a ignorar. ¿Qué nos enseña esta historia milenaria en los tiempos modernos? ¿Será que, como Og, a veces nos aferramos a un poder que nos parece invencible, pero que está destinado a caer? ¿Será que la verdadera grandeza no se mide en fuerza, sino en humildad, para reconocer lo que está más allá de nuestro control? Si esta historia te ha fascinado, si sientes que has descubierto algo que cambiará tu forma de ver el mundo, te invito a hacer lo siguiente. Dale like ahora, para que más personas puedan conocer este relato oculto. Deja tu comentario con la palabra gigante si crees que hay más misterios por descubrir en la Biblia. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas revelaciones que tenemos preparadas para ti. La leyenda de Og es más que un mito, es un espejo que nos muestra que el orgullo desmedido siempre termina en caída, que la fe y la humildad pueden mover montañas, incluso cuando los gigantes caminan entre nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia oculta, donde la verdad siempre es más grande que la ficción.